En este momento les hablaré de los tipos de estrategias que tenemos comúnmente, como lo son la estrategia planteada, las intenciones precisas y formuladas y articuladas por un liderazgo central y se les da apoyo mediante controles formales para asegurar su implementación sin sorpresas, en un entorno que sea benigno, controlable, predecible, para asegurar que no hay distorsiones en cuanto a las intenciones. Estas estrategias son muy deliberadas como tal. El siguiente tipo es la estrategia empresarial. Las intenciones en esta existen como una visión personal y desarticulada de un solo líder y son adaptables a nuevas oportunidades. La organización está bajo el control personal del líder y se ubica en un nicho protegido por su entorno. Estas estrategias son relativamente deliberadas, aunque también pueden surgir de una manera espontánea. Otro tipo que tenemos es la estrategia ideológica. En esta las intenciones se dan o aparecen formando la visión colectiva de todos y cada uno de los miembros de la organización. Se controlan a través de rígidas normas que todos acatan. Por lo general la organización es proactiva frente a su entorno. Estas estrategias son como mucho deliberadas. Tenemos otro tipo de estrategia que sería la estrategia sombrilla. Un liderazgo en control parcial de las acciones de la organización es quien define los objetivos estratégicos o límites dentro de los cuales deberán actuar los demás. Por ejemplo, cuando los nuevos productos sean etiquetados a altos precios y se ubiquen en la vanguardia de la tecnología, aun cuando en realidad debería permitirse que estos productos surgieran. Como resultado, las estrategias son parcialmente deliberadas y parcialmente emergentes. Esta estrategia también puede considerarse deliberadamente emergente debido a que el liderazgo permite a otros de modo intencional la flexibilidad para maniobrar y desarrollar patrones dentro de los parámetros establecidos. Aquí hablamos del proceso de la estrategia, en el cual el jefe controla a cada uno de los aspectos del proceso estratégico. Por ejemplo, quién es controlado de tal manera que tiene la oportunidad de influir en la estrategia, de decir qué estructura se trabaja, etcétera, dejando el contenido verdadero de la estrategia a otros. Aquí las estrategias son de nuevo parcialmente deliberadas en cuanto al proceso y en parte emergentes en cuanto al contenido y deliberadamente emergentes. Otro tipo de estrategia que tenemos es la estrategia desarticulada. Los miembros o subunidades no mantienen una cohesión real con el resto de la organización y en general patrones a partir de sus propias acciones en ausencia de o en franca contradicción con las intenciones centrales o comunes de la organización en general. Las estrategias pueden ser en este momento deliberadas para aquellos que las hacen. Tenemos la estrategia de consejo. A través de ajustes mutuos, varios miembros convergen en patrones que penetran la organización en ausencia de las intenciones centrales. Tales estrategias son en gran parte de naturaleza emergente o surgimiento. Tenemos otro tipo que es la estrategia impuesta. Este es el último tipo de los que les hablaré. En esta, el entorno externo dicta los patrones de acción mediante imposiciones directas. Por ejemplo, de un propietario externo o de un cliente poderoso, o bien por otro lado a través de decisiones o disposiciones organizacionales implícitamente llevadas a cabo, como podría suceder en una gran línea aérea que debe volar jets de manera activa. Estas estrategias son emergentes en términos organizacionales, aun cuando pueden ser
interiorizadas y por ende tomadas de forma deliberada. En este momento lo que haré será abordar dos estrategias muy importantes para las empresas, estrategias de las cuales compañeros anteriormente han hablado, han mencionado por encima, y en este caso lo que quiero es poder profundizar de modo que dos técnicas que son tan utilizadas actualmente puedan ser conocidas muy ampliamente por nosotros. La primera de ellas son las 5 P's de Mintzberg, en las cuales Mintzberg, atendiendo a la necesidad de una mejor comprensión de los conceptos de estrategia, elabora la llamada teoría de las 5 P's, en las cuales se trata una serie de definiciones que desde dicho concepto se perciben diferentes. Además, realiza reflexiones acerca de cómo se interrelacionan estas. Digamos que las 5 P's son estrategia como plan, estrategia como patrón, como posición, como perspectiva y como pauta de acción. La primera, a una necesidad por comprender de una mejor manera los conceptos y la definición de estrategia, y de la llamada teoría de las 5 P's, la cual se trata de una serie de definiciones que describen dicho concepto desde 5 perspectivas diferentes. Además, se realiza una reflexión acerca de cómo se interrelaciona. Hablaremos inicialmente de estrategia como plan, donde para casi cualquier persona a la que le preguntemos qué es una estrategia, nos dirá que una estrategia es una especie de plan, que es algo similar a un paso a paso a seguir que hemos determinado previamente para afrontar una situación específica. Un ejemplo muy simple es el de un niño que tiene una estrategia para trepar a un árbol y bajar algún fruto, como lo puede ser también una empresa. Aquí les hablaré de estrategia como patrón. Si bien las estrategias pueden ser intencionales como planes generales o como maniobras específicas, por supuesto también deben ser elaboradas. En pocas palabras, no es suficiente definir la estrategia como plan, sino que es necesario también una definición que abarque el comportamiento que deseamos se produzca. Por esto se propone una nueva definición. Estrategia es un modelo, más concretamente un patrón en un flujo de acciones dicho propiamente por Mintzberg y Waters en 1985. Según esta definición, durante un tiempo Picasso pintó en azul. Esto era una estrategia, como lo fue el comportamiento de Ford cuando Henry Ford ofreció su modelo T solo en color negro. En otras palabras, esta definición, en otras palabras, qué pena, con esta definición, la estrategia es consistente en el comportamiento, tanto como si es o no intencional. A decir verdad, es una definición que parece algo extraña, más tratándose de una palabra que ha permanecido asociada con la noción de libre albedrío. Lo cierto es que mientras que casi nadie define la estrategia de esta forma, mucha gente en una u otra ocasión suele enunciarla como si ésta la definiera. Analicemos esta siguiente cita. Gradualmente, los enfoques exitosos se convierten en un patrón de comportamiento que se hace cada vez más nuestra estrategia. Por supuesto que no contamos con una estrategia general para ello. Este comentario es inconsistente solo si nos restringimos a una definición de estrategia. Lo que este señor parece estar diciendo es que su empresa considera la estrategia como un patrón y no como un plan. O consideremos este otro comentario que apareció en la revista Business Week sobre una operación de riesgo colectivo entre General Motors y la Toyota. El periodista infirió un patrón de comportamiento en una
corporación y la etiquetó como estrategia. El asunto es que cada vez que un periodista atribuye una estrategia a una corporación o gobierno y cada vez que un gerente hace lo mismo que un competidor o algún otro directivo de su propia firma, implícitamente está definiendo la estrategia como un patrón de comportamiento. Esto es infiriendo la consistencia en el actuar y etiquetando como estrategia. Es indudable que se puede imputar la intencionalidad a esa consistencia, o sea, suponer que existe un plan detrás del patrón. Sin embargo, se trata de una simple suposición que puede resultar falsa. Por consiguiente, las definiciones de estrategia como plan o como patrón pueden ser independientes la una de la otra. Los planes pueden ser desapercibidos, mientras que los patrones pueden dar impresión de surgir sin advertirlo. Para que una estrategia sea en realidad deliberada, o sea que se haya asumido un patrón tal cual se plantea en forma consciente, tendría que venir de los altos mandos. Las intenciones precisas tendrían que haber sido manifestadas con antelación por los directivos de la organización, quienes además tendrían que haber sido aceptadas por todos los demás y después asumidos sin interferencia ninguna de las fuerzas externas del mercado, de instancias tecnológicas, políticas u otras. De igual manera, una verdadera estrategia emergente implica una orden de los altos mandos, requiere consistencia en la acción sin intencionalidad alguna. La ausencia de consistencia significa la ausencia de estrategia, o al menos una estrategia no asumida conscientemente. Estrategia como posición. Se establece que la estrategia es una posición en particular en un medio para ubicar una organización en la que los teóricos de la organización suelen llamar un medio ambiente. En relación con esta definición, la estrategia viene a ser a la fuerza mediadora entre la organización y el medio ambiente, o sea, entre el contexto interno y el externo. En términos ecológicos, la estrategia representa un nicho, en términos económicos, el lugar que genera ingresos, y en términos de administración, un dominio del producto de mercado, es decir, el lugar en el medio ambiente donde se concretan los recursos. Esta definición de estrategia puede ser compatible con cualquiera de las anteriores, o con todas si se quiere. Se puede aspirar incluso a una posición mediante un plan, una pauta de acción, como también lo puede ser preseleccionada o lograda, o ambas, tal vez descubierta a través de un patrón de comportamiento. En términos militares o de la teoría de juegos, la estrategia en general se aplica dentro del contexto llamado juego de dos personas, mejor conocido en el ámbito de los negocios como competencia abierta, donde las pautas de acción son muy comunes. Estrategia como perspectiva. Mientras la anterior definición de la estrategia miraba hacia afuera, buscando ubicar la organización en un entorno externo y en posiciones concretas, esta mira hacia el interior de la organización, mejor dicho, hacia el interior de las cabezas del estratega colectivo, pero con una visión más amplia. Aquí la estrategia es una perspectiva. Su contenido implica no solo la selección de una posición, sino la manera particular de percibir el mundo. Existen organizaciones que favorecen la mercadotecnia y construyen toda una ideología alrededor de ella, perdón. Una de ellas
lo puede ser Apple. La otra que ha desarrollado el modo HP, que es Hewlett Packard, sustentando en su cultura de ingeniería tan, en tanto que McDonald's se ha hecho famosa en su base en énfasis en la calidad, el servicio y la limpieza. En este sentido, la estrategia es para la organización lo que la personalidad es para el individuo. Se trata de estrategia como pauta de acción. En la estrategia como pauta de acción se puede tratar de una maniobra para vencer a la competencia. Por ejemplo, una organización que difunde un plan ficticio con el fin de amenazar a los competidores, de disuadirles para llevar a cabo sus objetivos por temor o por prudencia. Aquí la estrategia es la artimaña, no el plan en sí. Los movimientos publicitarios, planteamientos agresivos en una marca, con todo el objetivo de ganar a los rivales en situaciones competitivas. Aquí hablaremos de el otro método que es muy utilizado y que tiene mucha importancia, como son las 7 S de McKinsey, que son 7 factores básicos para que una organización cualquiera pueda funcionar. Inicialmente hablaremos del estilo, en el cual se refiere a la cultura de la organización. Normalmente es la cúpula gerencial quien establece un modelo de comportamiento y da ejemplo a las capas inferiores de la empresa y debe mostrar la relevancia de la analítica, inteligencia y los beneficios del marketing. En esto los puntos claves es contar con definición de visión empresarial integrada al marketing e innovación con un propósito claro que inspire un cambio y mejoras sociales. Otro punto es el uso y la aplicación e interpretación de los datos, analítica e información en gestión, resultados y planificación. También contamos con un punto muy importante, que es la apertura y la participación en los procesos de transformación empresarial. Y para finalizar, como punto clave del estilo, tenemos el nivel de enfoque en el cliente y creación de valor recurrente enfocada en valor de vida y experiencia. Aquí hablamos de el staff o el personal. Los empleados son la columna vertebral de cualquier organización y uno de los más importantes activos que cualquier empresa puede tener. Es por esto que es muy importante la forma de cómo tratar estos recursos humanos, donde debe estar alineado este trato con la estrategia que se tiene planteada en la empresa. Continuamos con los sistemas. Incluye los procesos internos y los sistemas de información que posibilitan el funcionamiento de la empresa. Los procesos de la información pueden compararse con la sangre que fluye por un cuerpo. Es importante que todos los sistemas estén conectados de la mejor manera posible con el ánimo de que se pueda dar una mayor fluidez en la comunicación. Mientras más completo sea el sistema que se tenga, mientras más acoplado esté a todos los empleados, más va a ser la agilidad que se tenga en todos los procesos internos de la empresa. Continuamos con, continuamos con la estructura, que es la manera en la que se organizan, se relacionan e interactúan las distintas variables y unidades del negocio. La estructura puede ser departamental o no, con una jerarquía lineal, matricial, divisional o de otro tipo, y asimismo se puede dividir geográficamente, local, estatal, plurinacional, etc., de gestión centralizada o descentralizada, etc. También la estructura puede depender de la fórmula jurídica que tiene la entidad.
sociedad anónima, limitada, cooperativa, y el modelo de expansión que busca, sean franquicias, orgánica, fusiones, etc. Tenemos las habilidades, y se refiere a las habilidades y capacidades requeridas por los miembros de la organización. Es lo que Michael Port llama las competencias centrales, y también puede referirse al know-how de la compañía, el qué sabe hacer la compañía, en el que esto es lo más importante que puede tener cualquier empresa. ¿Cuáles son las capacidades que tienen disponibles? ¿Qué es lo que cada persona puede aportar con el fin de explotar cada una de esas habilidades y darle mayor relevancia a la compañía? Continuamos con los valores compartidos. Y los valores compartidos son el corazón de la empresa. Es lo que une a los miembros y a todos ellos en la misma dirección. Estos valores son los cimientos sobre los cuales se rige el comportamiento de los empleados, donde surgen estas preguntas. ¿Qué tenemos como valores organizacionales? ¿De qué manera se refleja el personal en los valores organizacionales? ¿Y cómo percibimos nuestra cultura organizacional? Son preguntas muy importantes que se deben realizar al interior de la empresa con el ánimo de poder potenciar cada una de estos valores que se tienen y que estén arraigados en cada uno de los integrantes de la organización. Aquí llegamos a lo que sería el final de explicar qué son las 7 S, pero nos quedan dos puntos muy importantes. El uno es cómo aplicamos las 7 S y el segundo es una conclusión sobre qué son y para qué nos sirven las 7 S. En este caso, digamos, cuáles son los pasos para poder aplicar las 7 S en una organización. Lo primero es identificar cuáles son los aspectos que no se encuentran alineados en la organización, que estos aspectos pues puedan estar claros, puedan estar muy definidos y que al ya haber tenido una comprensión de cada uno de los aspectos tengamos presente qué es lo que se debe modificar o qué es lo que debe continuar en nuestra organización. En este caso, pues lo que nosotros debemos hacer inicialmente es identificar cuáles son los aspectos que no están alineados y cuáles son los que vamos a alinear. En el paso 2 es definir cómo se debe realizar. Si ya tenemos claro qué es lo que no está correcto en nuestra organización, ya lo que debemos hacer es definir qué es lo que vamos a realizar para que esto sea correcto y cómo queremos que esté nuestra empresa, que esté nuestra organización a futuro. Entonces, plantear qué es cuál es el futuro que le queremos dar y definir cómo queremos que nuestra organización esté. El paso 3 es el paso a paso para alcanzar la situación deseada. Ya sabemos cómo estamos, ya sabemos cómo queremos estar, pues listo, tenemos que avanzar a ello. Y para esto tenemos que definir un plan de acción, una estrategia con un plan de acción, que si se tiene presente una buena planificación implica no solo saber qué queremos hacer, sino quiénes lo van a hacer, desarrollando tiempo, recursos, lugares, métodos y etcétera. Lo que continúa es el paso 4 con la ejecución del plan de acción. Un plan de acción, la ejecución debe ser controlada. No siempre lo ejecutado corresponde a lo planificado. Debe ser ajustado en el camino y de ahí que sea necesario un monitoreo constante durante la ejecución. El quinto paso y último y por repetitivo que parezca, es el de volver a aplicar las 7 S. Luego de ya haber aplicado nuestro plan de acción, es poder indagar y verificar cómo quedó nuestra empresa,
cómo quedó nuestra organización luego del plan de acción ejecutado y mirar nuevamente qué es lo que no está alineado para así tener un constante avance y un constante progreso, ya que en ningún momento ninguna compañía va a lograr tener la perfección y es nuestra labor el estar inmersos siempre en ella, buscando cuáles son los factores que no corresponden con el objetivo que se busca y de ello participar en una nueva mejora, en nuevos planteamientos, en nuevos planes de acción que siempre nos conduzcan a ser mejores. Tenemos como final una conclusión y en el cual decimos que la fortaleza de las 7 S es que es una herramienta de diagnóstico para entender por qué las organizaciones son ineficaces. Una vez analizados cuáles son los puntos débiles y realizados los cambios, se conduce a un cambio organizacional, implicando el total de la